Hola mis hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos listos para comenzar nuestro estudio semanal. No sin antes, ¿verdad?, mandarles un abrazo, un saludo, esperando que todos se encuentren bien y en el amor del Señor, ¿verdad? Les amamos, deseando que este estudio sea de bendición para la vida de cada uno de ustedes, así como ha sido para mi vida también. Ahora viene este sexto sonido de alerta. Una vez más, Jesús nuestro Salvador levanta la voz y ahora se presenta como el dador de promesas y quedan plasmadas en su palabra. Y como siempre digo, hermano, si Jesús lo dijo, ¿verdad?, Él lo hará. Solo lo que a nosotros nos corresponde es perseverar, amado hermano. El Señor Jesús deja unas palabras plasmadas, hermano, pero su sonido de alerta que el Señor Jesús da nos deja muy claro, hermano, para quién son todas las promesas que vamos a ver el día de hoy. Nos deja claro el Señor Jesús para quién son esas promesas. Y las palabras de alerta del Señor Jesús es al que venciere. Tal vez te has dado cuenta que existen Biblias que tienen palabras dichas por Jesús marcadas o escritas en rojo. Si tú tienes una Biblia de esas, te darás cuenta que después de los evangelios se ven muy poco las letras en rojo. En el libro de los Hechos o en las epístolas, y aunque los Hechos y las epístolas tienen como autor al mismo Espíritu Santo, así como en los evangelios, pero en los evangelios Jesús habla en primera persona, y un poco en el libro de los Hechos. Y también lo encontramos de esta misma forma en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Ahí Jesús habla de nuevo en primera persona. Y en esta sección me gustaría señalar algunas cosas de el segundo y tercer capítulo de este libro de Apocalipsis, donde estaremos estudiando. Esos capítulos tienen cartas dirigidas a 7 iglesias de Asia Menor. Jesús mismo le dictó esas cartas al apóstol Juan cuando estaba preso en la isla de Patmos. Ahí el Señor Jesús dicta estas cartas al apóstol Juan y le revela lo que es el Apocalipsis, ordenándole que él escribiera y que las enviara a las iglesias junto con este libro de revelación que él estaba dando. Sin embargo, es sorprendente, hermano, que tan poca atención se les ponga a estas palabras. Una teoría que he escuchado dice que esas epístolas, hay personas que piensan así, que esas epístolas de Jesús, junto con todo el libro de Apocalipsis, en realidad no se refiere a nosotros, sino a futuros creyentes. Déjame decirte que nosotros no podemos ignorar este libro o considerarlo solo para nuestra información, sino como algo latente para nuestra vida en nuestro tiempo, porque recuerda que nadie sabe ni el día de la hora que el Señor vendrá. Ahora pasando a las cartas mismas, lo que aquí quiero presentar y creo que es relevante para nuestro estudio es el hecho siguiente, hermano, que todas las 7 cartas que el Señor termina dictando al apóstol Juan terminan con una promesa, pero es para alguien en exclusiva y es para el que venciere. Vamos a leer esas promesas y la primera vamos a leerla en Apocalipsis capítulo 2 verso 7, donde dice la palabra de Dios: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esta es la primera promesa: al que venza, daré de comer del árbol de la vida. Este árbol, hermano, el árbol de la vida, si hacemos memoria y nos vamos al libro de Génesis, al inicio de la Biblia, nos vamos a encontrar con este árbol. Dice la palabra del Señor que ese árbol se encontraba
en el huerto del Edén. Sí, recordemos que este árbol se encontraba en el huerto del Edén, donde Adán y Eva fueron puestos, hermano. Y no es que ese huerto ya no esté, ya no exista. Aparentemente, por las coordenadas dadas en la Biblia, al parecer es Irak y una parte del desierto, pero recordemos, hermano, que el hombre es el que fue sacado de ese huerto, que se encuentra en alguna parte, y vemos que ahí está porque nosotros comeremos de ese árbol que dice la palabra del Señor, ¿sí? Que se encontraba en el huerto del Edén, pero se encontraba con un sello de prohibición. Ese árbol se encontraba con un sello de prohibición. ¿Por qué? Porque el Señor les prohibió comer de ese árbol, a Adán y a Eva. Bueno, pues este sello será quitado, hermano. Ahora, ¿verdad? Se podrá comer de este árbol que es Jesucristo mismo. Jesucristo es ese árbol, hermano. Y tendremos ese privilegio. Todo el que venza tendrá ese privilegio. Apocalipsis capítulo 2, verso 11. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, solamente y exclusivamente el que venciere, hermano. Dice, no sufrirá daño de la muerte segunda. Te explico, ¿qué es la muerte segunda? La muerte segunda es sinónimo del lago de fuego. Es una muerte, hermano, en el sentido que es una separación de Dios, el dador de la vida, y se le llama muerte segunda porque sigue después de la muerte primera. Sigue después de la muerte primera, que es la muerte física. En Apocalipsis capítulo 21, verso 8, ahí nos hace una explicación a más detalle de lo que es la muerte segunda. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Nos damos cuenta cuál es la muerte segunda, y esta muerte segunda viene después de la muerte física. Y vemos todas las personas que van a estar en esa segunda muerte. Pero al que venza, al que llegue hasta el fin, dice la palabra del Señor que no sufrirá daño en esa segunda muerte. Tú y yo tenemos que ser partícipes, hermano, de estos hombres, de estas mujeres que venzan. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, verso 17. Apocalipsis capítulo 2, verso 17. Dice, al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Aquel que venciere daré a comer del maná escondido. El maná, el único maná que permaneció, hermano. Si nosotros nos vamos, ¿verdad?, a la historia del pueblo de Israel en el desierto, vamos a ver, hermano, que todo el maná que caía del cielo, ellos lo recogían para su sustento durante ese día. No podían tomar maná de más para un día siguiente porque el maná se agusanaba. Y todo el maná que quedaba en el piso desaparecía. Entonces, el único maná que permaneció fue el maná que fue puesto en el arca del pacto, junto con las tablas de la ley y con la vara de Aarón, que es lo que estaba dentro del arca del pacto. Nosotros recordemos que el maná fue sustento, hermano, del pueblo de Israel en el desierto, y el maná escondido es símbolo del sustento y provisión de Dios para nosotros por la eternidad, para toda la eternidad. Sustento y provisión de Dios para toda la eternidad.
También dice la palabra de Dios que nos dará una piedrecita blanca. Hay algunos argumentos referentes a esto y quiero decirte algunos de ellos. Hay argumentos, hermano, donde dicen que los griegos en los juegos de competencia, ¿verdad?, a los ganadores les entregaban como parte de su premio una piedrecita blanca con un nombre escrito halagando su triunfo. En esa piedrecita venía el nombre de la persona como triunfador y también estaba de dónde era residente, así como su fecha de nacimiento. Y algo importante, hermano, que esa piedrecita, ¿verdad?, que esta persona recibía como triunfador, como vencedor, le daba le daba entrada a una celebración que organizaban para los ganadores y era acreedor también a que le pagaran su comida por el resto de su vida. Otro argumento acerca de esta piedrecita es que cuando alguien, ¿verdad?, era acusado o se enfrentaba a un juicio, después del juicio le daban una piedra blanca si era inocente, pero le entregaban una piedra negra si era culpable. Si nosotros nos ponemos a revisar la palabra de Dios, nos muestra, hermano, cómo era peculiar de parte de Dios cambiar o poner nombres a las personas. La mayoría de los nombres en la Biblia tienen un significado. Y Dios cambió el nombre de personas para cambiarles el significado. Ahora lo que ellos eran para Dios. Cuando Dios le cambió el nombre a Abraham, le puso el nombre de Abraham. Después le cambió también el nombre a Sarai y le puso por nombre Sara. También le cambió el nombre a Jacob. Cada uno de ellos tenía algo peculiar. Abraham, sí, era padre, y Abraham es padre de multitudes, así como Sara también es madre de multitudes. Jacob, ¿verdad? Si recordamos a Jacob, era un usurpador, hermano. Era alguien que tomó el lugar de otro. Pero también Dios le cambia el nombre y le pone Israel. Ahora, de usurpador, le cambia el nombre a príncipe. A Simón, el mismo Jesús, también le cambió el nombre a Simón. Y le pone por nombre Pedro, que es piedra. Yo pienso que ese nombre, ¿verdad?, acreditará cuando el vencedor reciba su piedrecita blanca delante de Dios, delante de Jesús, ¿sí? Ese nombre acreditará lo que tú y yo ahora representamos para Dios. También quiero decirte que hay una secta que ya está entregando esa piedrecita aquí en la tierra. Ya está entregando una piedrecita con un nombre escrito. Solamente el que lo escribe y el que lo recibe sabe cuál es ese nombre. Y no tienen autorizado revelar ese nombre a nadie más. Los santos de los últimos días, me atrevo a decirlo porque ellos son los que lo están haciendo. Sí, ellos entregan una piedrecita con el nombre como lo revela el libro de Apocalipsis. No dejemos que nos confundan, ni que confundan a otras personas, porque esa piedrecita será entregada exclusivamente por Jesús. No nos será entregada aquí en la tierra. Así que esa piedrecita solamente la entregará el Señor Jesucristo. Vamos a otra promesa, no sin antes decir el sentido de alarma, las palabras de alarma de Jesús en Apocalipsis capítulo 2, verso 26 al 28. Dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y les daré la estrella de la mañana.
Así como el Padre le dio autoridad a Jesús, Él da la autoridad a los que guardan sus obras, a los que venzan. Recuerda que estaremos nosotros con Él reinando, hermano. Así como así como Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, Él declaraba que tenía la autoridad de parte del Padre, que le había sido dada, y comenzó a dar autoridad a sus discípulos. ¿Sí? Les dio autoridad a sus discípulos. Una de ellas fue para echar fuera demonios. Él entregó esa autoridad a sus discípulos para orar por los enfermos, para tomar en las manos cosa mortífera, si bebieran cosa mortífera y no les haría daño, para tomar en las manos serpientes. Entonces todo eso que el Señor, ¿verdad?, da en su palabra, ¿sí?, como autoridad a sus discípulos, es porque ya le había sido dada la autoridad de parte del Padre. Y aquí dice la palabra del Señor que Él nos dará autoridad a nosotros sobre las naciones. Si nosotros estaremos reinando con Jesús, es porque Él ya nos dio esa autoridad sobre las naciones. Y nos dará, ¿verdad?, también dice, con vara de hierro. Y esa vara de hierro significa castigo, hermano, para castigar. Y también tendremos la estrella de la mañana, que es el mismo Jesús. Jesús es la estrella de la mañana. Hay personas también que confunden, hermano. Hay personas que dicen que Jesús y Satanás es la misma persona, porque también Satanás es el lucero de la mañana. No nos dejemos confundir. Sí, son cosas rotundamente diferentes, hermano. Sí, no nos vamos a enfocar en eso, pero solamente quiero decirte que Jesús, ¿verdad?, todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Él lo creó, Él lo formó y fueron hechos para Él. Y Satanás no es un ser capaz de crear, porque Él es un ser creado. Él solamente tiene la capacidad de distorsionar. No tiene la capacidad de crear. Tiene la capacidad de distorsionar, ¿sí?, de quitar la identidad de las cosas y de las personas. Bueno, vamos ahora a Apocalipsis capítulo 3, verso 5. Dice: el que venciere será vestido con vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que venciere será vestido con vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Seremos vestidos con vestiduras blancas, resplandecientes, como un lino fino, hermano. Esa será nuestra nueva vestimenta. Y dice: y no borraré su nombre del libro de la vida, tu nombre y mi nombre. Si llegamos al final, si vencemos, no será quitado del libro de la vida, y serás confesado delante del Padre, delante de los ángeles, por parte de Jesús, como un verdadero Hijo de Dios. Apocalipsis capítulo 3, verso 12. Dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldré de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y de mi nombre nuevo. Ser columna en el templo de Dios. A lo mejor si nosotros con nuestra mente carnal nos pusiéramos a pensar, y voy a estar como una columna ahí en el templo de Dios, inmovible, sin nada que hacer, como un soporte más. Déjame decirte que ser columna en el templo de Dios significa ser participante de su gloria y estar en su presencia por siempre, hermano. Él nos hará parte de la adoración eterna celestial, y dice la Escritura que no nos moverá de ahí. Estaremos ahí por siempre, ¿sí?, para adorar, para alabar el nombre de Dios. Tendremos el nombre de Dios. Hasta el día de hoy, hermano, la Escritura o la Biblia nombra a Dios como, unos nombran como Yahvé, otros lo nombran como Jehová. El tetragramatón son 4 letras, hermanos, ¿verdad?, puestas por los judíos para que
el nombre de Dios no fuera nombrado tan fácilmente. Así que en realidad no sabemos el verdadero nombre de Dios. Él es el gran yo soy. Pero el nombre de Dios, ese día lo tendremos con nosotros y nuestra nueva residencia también, la nueva Jerusalén. Y también, déjame decirte, hermano, que conoceremos el nombre nuevo de aquel que vino a dar la vida por nosotros. El nombre nuevo de Jesús. De aquel, ¿verdad?, que vino y en ese sacrificio nos dio salvación, nos dio vida eterna para estar algún día con Él y disfrutar de todas esas promesas. El nombre nuevo de Jesús. Apocalipsis capítulo 3, verso 21. Dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y como me he sentado con mi Padre en su trono. Es impresionante todo lo que se promete, hermano, al que venciere. Sentarte en el trono con el mismo Jesucristo, hermano. Sentarte con Él, para reinar con Él. Es impresionante estas promesas que el Señor da. Pero solamente, dice la palabra de Dios, al que venciere, al que persevere hasta el fin, al que guarde las obras y la palabra de Jesús. Incluso, hermano, hasta la misma muerte. Guardar la palabra de Jesús, obedecer su palabra, ¿sí?, hasta el día de la muerte. La palabra al que venciere significa hasta que llegue a su muerte. Hasta que llegue a su muerte. Sin embargo, hoy día, hermano, muchos creen que ni siquiera tienen que vencer nada. Hay muchas personas así, hay muchas doctrinas así. Piensan que ya no tienen que hacer nada, hermano. Creen que todo ya quedó hecho en el pasado, en aquel momento de fe. Piensan que con una oración de fe ya tienen la vida eterna. En ese momento tú pides al Señor que escriba tu nombre en el libro de la vida. Puedes hacerlo. Se lo pides a Él. Pero nuestro caminar, ¿sí?, nuestra dirección diaria puede hacer que ese nombre sea borrado, ¿sí? Y muchas personas piensan que ya no tenemos que hacer nada nosotros. Muchos, de acuerdo a su opinión, piensan que la carrera de la fe no solo empezó en el momento que creímos, sino que también terminó en ese preciso momento. Y piensan que ya no queda nada por hacer, hermano. Pero si así fuera, no habría razón para que Jesús hablara a los que vencieren. No habría razón para que Jesús hablara a los que vencieren, porque entonces las promesas serían para todos. Pero aquí vemos que estas promesas son sola y exclusivamente para el que venza, para el que llegue al final. Mira, hermano, hablar de eso no solo significa que hay una necesidad de vencer, sino que también habrá algunos, ¿verdad?, que no lo logren. Y para ellos son las promesas, hermano. Y para aquellos que no lo logren, las promesas anteriores no van a ser aplicables. ¿Por qué? Porque muchos están quedando sembrados en el camino. Muchos están quedando, hermano, ¿verdad?, en el caminar, hermano, de Jesús, en esta carrera, se están dando por vencidos. Están quedando sembrados, hermano. Están retrocediendo, pusieron las manos en el arado y han volteado hacia atrás. Nosotros tenemos que seguir adelante. Nosotros tenemos que seguir en esta carrera que tenemos por delante, amado hermano. Algunos no lo lograrán, pero yo espero en el Señor que tú y yo seamos de estos vencedores y que todas esas promesas apliquen para nosotros. Y en ese lugar celestial nos regocijemos y nos gocemos con Jesús. Fíjese, hermano, por dar un ejemplo, vamos a Apocalipsis 3:5, lo que leímos hace un momento. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Si vencemos, Jesús promete que nuestros nombres no serán borrados del libro de la vida.
Entonces esto me quiere decir a mí también que si no vencemos, esto significa que si no vencemos, nuestros nombres serán borrados sin duda alguna. El libro de la vida es un registro de aquellos que vivirán por siempre. Libro de Filipenses capítulo 4, verso 3. Filipenses 4, verso 3. Dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Tu nombre ya está escrito en el libro de la vida. Pero hay un riesgo, que si no vences, ese nombre será borrado. Y al que venciere, Jesús promete que sus nombres no serán borrados del libro de la vida. Solo aquellos que estén en este libro tendrán vida eterna y entrarán a la nueva Jerusalén. Apocalipsis capítulo 21, verso 27 dice, Apocalipsis capítulo 21. Vamos a leerlo. Apocalipsis 21, 27. Dice la palabra del Señor: no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que sea abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Solamente ellos podrán entrar. Solamente los que están escritos en el libro de la vida, hermano. Por lo tanto, hermano, nosotros tenemos que seguir adelante. Por decirlo de otra manera, la vida eterna solamente la tendrán aquellos y solo aquellos que estén en el libro de la vida. Y eso es obvio en cuanto a lo que Jesús dice en su palabra. El libro de la vida no solamente acepta nuevos ingresos, sí, puede haber nuevos nombres escritos en el libro de la vida. Hay nuevos ingresos en ese libro. Pero también, hermano, acepta bajas para aquellos que no venzan, para aquellos que se queden en el camino, para aquellos que voltearon su mirada atrás, para aquellos que se volvieron a las cosas del mundo, para aquellos que se volvieron a los deseos de la carne. Así que, hermano, aquellos que se apartan del camino de Dios no podrán ser esos vencedores. Por lo tanto, una vez más, quiero decirte que si nuestro nombre está en el libro de la vida, es garantía, hermano, para estar siempre con el Señor. Y también es una garantía para no estar con Él por toda la eternidad. Cualquiera que se aparte de la fe sin arrepentirse, el arrepentimiento debe de ser una sola vez y hacerlo de corazón, no solo con nuestra boca. Si puedes leer ahí en tu casa, hermano, lee el libro de los Hebreos en el capítulo 6. Léelo ahí en casa. La Escritura, hermano, nos enseña a nosotros que quien no venza, quien no venciere, al final no será encontrado en el libro de la vida. Yo sé que mucha gente, hermano, está acostumbrada a escuchar cosas bonitas. Estamos esperando una palabra de ánimo, una palabra que nos anime, una palabra que nos levante, una palabra a veces motivacional. Porque hay también mucha gente que no está acostumbrada a este tipo de verdades. Y esta es una simple verdad que veo en la palabra de Dios. Y yo en lo personal no estoy dispuesto a ignorarla, ni a hacerla a un lado. Amado hermano, no ignoremos la palabra y seamos esos vencedores. Nuestro galardón es grande y nuestra redención se acerca a la meta. Esa carrera está pronta a terminar, hermano. Decía el apóstol Pablo: prosigo a la meta de mi supremo llamamiento. Recordaba unas palabras que me decía mi pastor cuando iniciábamos en el camino de Jesús, cuando comenzamos a asistir a la iglesia. Una de las palabras que me dijo, y las tengo muy bien en claro, hermano, y siempre las recuerdo, y cuando tengo la oportunidad se las digo a las personas, que esta carrera, decía el apóstol Pablo, es una carrera que corremos con paciencia, paso a paso, ¿sí?
Una carrera, hermano, donde no se trata quién llegue antes ni quién llegue después. El pastor me decía, no importa en el lugar que lleguemos, si lleguemos antes o lleguemos después, hay unos que se están adelantando. No importa en el momento que lleguemos, lo importante de esta carrera es llegar. Y yo te digo lo mismo, hermano, lo importante de esta carrera es llegar. No importa en el lugar que llegues, todo aquel que llegue será un vencedor. Todo aquel que persevere hasta el fin será un vencedor. Así que no ignoremos estas palabras, amado hermano. Te repito, seamos de esos vencedores. Nuestro galardón es grande, nuestra redención se acerca, la meta está próxima, hermanos. Las promesas, ¿verdad?, son nuestras por medio de Jesús, que nos hace más que vencedores. Bendiciones.